Buenos días, soy José Cedeño y hoy voy a hacer una exposición sobre la introducción a la estadística. Antes de comenzar, tenemos que saber la historia del mismo. Su historia, su antecedentes son abundantes en la antigüedad, principalmente durante el nacimiento de los primeros imperios de grandes poblaciones, como es Babilonia, China o Egipto, donde surgió la necesidad de poder contabilizar a la población y poder recabar información relevante para el Estado, como el conteo de impuestos y otras tareas similares. Pero no hubo un registro formal del uso del cálculo de probabilidad hasta 1654, figurando la correspondencia entre Pascal y Pierre Fermat, y fue formalmente declarada una disciplina que se dedica a estudiar los datos y la información hasta el siglo XIX. Con esto ya dicho, comenzamos como tal. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia formal y deductiva, normalmente relacionada con la matemática, que se dedica a estudiar la variabilidad y las leyes de la probabilidad, utilizando diversos métodos, ya sean conceptuales o numéricos. Los tipos de estadística que existen son dos, que son la descriptiva y la inferencial, donde la descriptiva se dedica a visualizar, clasificar y mostrar, ya sea gráficamente o numéricamente, los datos del estudio, todo con un fin de poder manejar más fácilmente grandes cantidades de datos, mientras que la inferencial se dedica a modelar y a predecir los fenómenos de estudio, tomando en cuenta la dinámica de la aleatoriedad, con el fin de dar una predicción y conclusión efectiva, que va más allá de lo descriptivo. Las ciencias que están relacionadas con la estadística son mayormente la matemática, la lógica y la administración. La matemática porque se utiliza el cálculo, la álgebra y la geometría para sumarizar, calcular y denominar datos. La lógica porque el investigador estadístico tiene que razonar los datos y la conclusión que está dando una lógica en que se entienda. Y la administración porque tiene que organizar, clasificar, programar, ejecutar, dirigir, integrar, retroalimentar o reorganizar los datos de estudio para que durante el proceso se dé de forma eficiente y con eficacia. Para tener una base sólida de la estadística tenemos que saber sus términos básicos, que son el dato, que es el valor observable de estudio de la variable, mejor dicho, la unidad estadística, que son el objeto de interés de estudio, la población, que es el conjunto de toda la unidad estadística que se quiere estudiar para responder una pregunta, la muestra, que es la porción o el subgrupo que se toma para poder responder a la pregunta que se quiere hacer de esa población. Después está la variable, que son las características que pueden cambiar a la unidad estadística, que puede ser que se divide en la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa siendo que se expresa numéricamente. Esta se divide en dos más, que son la continua y la discreta. Después está la cualitativa, que se dedica a escribirlo de la forma normal, con palabras. Esta se divide en la ordinal y la nominal. Y después está la escala, que son los diversos métodos de poder ordenar, registrar los datos recabados.
que se divide en la nominal, la ordinal, la intervalar y la racional. La ordinal es aquella que describe las variables, las cuales pueden ser ordenadas de forma jerárquica o con un orden preciso. La nominal es aquella que describe las variables y las ordena más por las cualidades que tiene que por la cantidad. Después está la intervalar, que describe la variable utilizando los valores de intervalos similares. Y la racional, que es la que describe las variables utilizando los intervalos iguales, dando un cero absoluto. Por último, tenemos el último tema que tenemos que tomar en cuenta son las tablas de estadísticas, la parte que lo compone y los gráficos. La tabla de estadística es un cuadro donde se registran, se clasifica y se resumen los resultados cuantitativos de los fenómenos de estudio. Esto tiene como parte el título, el encabezado, la columna matriz, el cuerpo y la fuente. El título es el nombre que se le asigna a la tabla que resume todo lo que se está estudiando. El encabezado es donde se colocan las características de las variables o las unidades estadísticas que se están estudiando. La columna matriz es donde tú colocas otra información de la variable del estudio. El cuerpo es la información como tal del estudio que se hizo de forma estadística. Y la fuente es el origen o el lugar donde se recolectó todos los datos resultantes. Ya con todo eso dicho, un gráfico como tal es el dibujo que representa la tabla estadística ya dicha. Con todo eso dicho, gracias por su atención.